Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos. 11:46 minutos. Tenemos en el estudio con nosotros un gran amigo. Ya ustedes lo conocen, porque bueno, siempre que queremos hablar de brechas generacionales y música, Jesús Dávila es perfecto para esto. Primero, porque es decano de la Escuela de Derecho de la UNIMED. Segundo, porque es baterista, músico y disfruta de la música. Tercero, porque tiene hijos o hijas adolescentes que de alguna forma lo actualizan, entonces lo ayudan y bueno, me imagino que vive muy de cerca esta brecha generacional que puede existir. Pero hoy queríamos hablar contigo, bueno, de este consumo rápido, esta inmediatez que está pasando con la música y hace que las generaciones no conozcan o no valoren a fondo artistas legendarios, ¿no? Jesús, acabas de llegar de España y no puedo dejar de preguntarte por eso porque estuviste en pleno apagón, primero que nada. Sí, bueno, primero, gracias, Jairam, siempre por la invitación. Un placer estar acá, siempre un placer poder compartir con tu equipo. A ver, mira, una locura. Nosotros estábamos precisamente en el torneo de tenis, estábamos viendo un partido, se fue la luz y En pleno partido. claro, y en nuestra inocencia, pensamos que en nuestra inocencia de, tú sabes, de venezolanos al fin, bueno, se fue aquí, no pudo haber sido nada más grave. Mientras transcurrió el día nos dimos cuenta de la gravedad y para no quedarme mucho en la explicación, te cuento que tuvimos que caminar casi que 11 kilómetros desde donde estábamos, a las afueras de Madrid, Sin saber exactamente qué estaba hasta el sucediendo, sitio. ¿no? Bueno, y además todo tipo de rumores, no había noticias. Era una cosa bien, bien loca porque había mucho tráfico, toda la gente volviendo del norte de la ciudad hacia el sur de la ciudad, que es un poco la circulación normal de toda la gente trabajadora. Y aparte, un caos con el tema de la información. No había nada de información y la gente en las colas abría las ventanas de sus carros y ponía la radio a todo volumen, cosa que me pareció hermosa. No pude evitar recordar, hacer rememoranza de lo que hacemos aquí en Unión Radio, porque fíjate cómo la radio fue un instrumento importantísimo para generar algún tipo de comunicación. Te digo que este fue un apagón bien, bien enredado porque además se cayeron todas las comunicaciones. Entonces no había manera de comunicarte, incluso en la noche había alguna comunicación intermitente. Yo llegué el día siguiente y todavía no quedaba claro si había vuelos, no había vuelos, pero al final digamos que todo salió bien. Ya más o menos a las 10 de la noche había bastantes lugares de España y de Madrid con luz, y afortunadamente no pasó nada. Yo rescato un poco el espíritu cívico de los, en el caso mío, de los madrileños, pero en general de los españoles, que manejaron este tema de una manera increíble. De hecho fue muy loco porque cuando volvió la luz escuchabas en la calle la gente celebrando como buenos venezolanos de aquí, de estos lados de la tierra. Así que de verdad que estuvo Bueno, bien interesante. y no solo venezolanos, yo vi gente bailando flamenco. Una locura, una locura. O sea, había la situación de crisis y no faltaba en cualquier bar una gente tomando algunos líquidos estos espirituosos, siendo tranquilos, siendo Vida normal. feliz y sobre todo, bueno, un poco entendiendo que las dinámicas de estos temas no pasan necesariamente por enloquecerse, sino tener una buena actitud, ¿no? Que creo que eso es un tema importante y que además nos conecta con el tema de las generaciones, porque veías que la gente mayor tenía alguna paciencia para entender y para disfrutar. Otros, sobre todo los más jóvenes, veían que la situación de falta de internet era una crisis. Es decir, no funcionaban los celulares, no había manera. Te cuento, el tema del traslado era un rollo porque no podías utilizar lo que nosotros aquí llamamos el punto, allá el datáfono, no lo podías usar porque no había manera de conectarse con la red. Entonces, todos los pagos eran en efectivo. Eso creó una crisis increíble con el tema de los turistas, que muchos de ellos no tenían efectivo. O sea, fue una situación bien complicada, pero al mismo tiempo, como te digo, rescato el nivel de civismo del pueblo español. Yo rescato lo de la radio. No, increíble. Lo de O la radio sea, fue increíble. y aparte que se agotaran todas las radios de pila. Sí, sí, fue eh, increíble. Me llamó mucho la atención eso, cómo el español inmediatamente recurrió a la radio como un mecanismo para entender lo que estaba ocurriendo. Como te digo, en una situación de esas, en un país de esos, cuando te enteras, y nos pasó a nosotros, cuando te enteras de que había atacado a toda la península ibérica y parte de Francia, bueno, piensas miles de cosas, ¿no? O sea, esto es algo, solo el comienzo, algo que puede ser peor.
Pero bueno, afortunadamente no fue así. Las autoridades españolas lograron recuperar la electricidad. Creo que el caos de transporte, particularmente en el tema de los trenes, fue muy difícil, muy complicado. Gente que tuvo que ser salvada incluso desde el subterráneo y desde trenes de cercanía. Fue una cosa bien interesante, pero insisto, creo que la gente reaccionó bastante bien. Creo que hubo una situación, eh, creo que de convivencia dentro del caos que yo rescato. Y bueno, lo que tú mencionas de la radio, que de verdad fue impresionante estar caminando por esas calles y todo el mundo que podía tener su radio a todo volumen, pues lo tenía, y la gente que quería informarse se quedaba alrededor, y esa camaradería y esa cosa, pues también rescato ese espíritu español de esa buena actitud ante la adversidad. No, y vamos a ver si de repente la semana que viene podemos hacer un especial de eso, de la importancia de la radio, porque Sí, bueno, yo recuerdo el primer operativo que me tocó hacer, porque claro, yo hago radio de entretenimiento, ¿no? No, mi parte no es justamente las noticias, pero cuando surgen situaciones donde, bueno, no nos queda más que unirnos y, por ejemplo, en operativos tan importantes como cuando surgió el deslave en Vargas. Recuerdo que yo estaba apenas empezando en la radio y era como que, hey, necesitamos a todos activos, atendiendo teléfono, saliendo al aire, haciendo reportes y bueno, ¿qué funcionaba? La radio en ese momento, es que ¿no? yo creo que la radio tiene hay un factor cultural del sonido, de la vibración, como un medio de unión entre todos, de la voz. O sea, digamos, porque la voz tiene un efecto muy particular, y yo creo que eso tiene, y claro que yo creo que hablar de la importancia de la radio en un país además como Venezuela, que ha sufrido tantas cosas de distinta naturaleza, es imposible no rescatar a este medio de comunicación como un medio esencial, no solamente para el entretenimiento, que tú bien dices, sino creo yo, para la formación de una cultura y de una identidad venezolana en muchos aspectos. Deporte, las noticias, programas de debate que han sido formados de alguna manera y que se han generado cultura para lo que nosotros somos como venezolanos. Creo que es innegable que la radio tiene un rol esencial. Y bueno, y hoy justamente el tiempo, tú sabes que aquí pasa volando El dictador. y no podía dejar de hacer estos comentarios porque sé que acabas de llegar, o sea, llegaste ayer de España y bueno, lo viviste en carne propia, ¿no? Pero me impresiona esta brecha generacional donde siento que hay como eh, podría decirse como un hueco, un salto extraño entre unas generaciones y otras que parecen no reconocer grandes artistas legendarios de la música. Sucedió en algún momento, recuerdo cuando salió Rihanna con Paul McCartney, y la gente empezaba a escribir por en aquel momento Twitter, ahora ex, y escribían que ¿quién es ese viejo? Y yo decía, Dios Increíble, mío, qué falta de respeto, como no saben quién es Paul McCartney, ¿no? increíble. Ahorita acaba de suceder con Brian May, eh, y de hecho, Benson Boone lo toma a colación y lo hace hasta de broma, ¿no? Sí, sí, No sé si viste el video viral totalmente, sí, sí. donde él y que, tratando de que el público Se entienda que tengo, emocione. ajá, Es tengo una leyenda. Mira, ya está. Vamos a escuchar un poquito. Esto era parte de la presentación de Benson Boone. Él empieza tranquilito, Sí, aunque no sé si viste, ayer vi un video. increíble. Benson es increíble. Sí, pero vi un video que me decepcionó un Ah, poco. sí, Sí, porque sale él en este concierto tocando el piano ok. y entonces sale un pianista, digamos que un verdadero Ay, no pianista, te un puedo creer. músico abajo, y entonces dice, bueno, esto era lo que estaba tocando en Benson Boone y solo se mantenía haciendo el tun, 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 Ah, tun. bueno. Y entonces parecía que estaba tocando la canción, pero no estaba tocando la... Bueno, tú sabes que Benson Boone, digamos, yo creo que es importante decir que es un tipo que dentro del concepto de lo que es el pop actual es un tipo súper importante, y es un artista hasta cierto punto accidental. Yo no sé si sabías que él descubre su vocación como a los 17 años, que lo ponen a cantar en el colegio, y el tipo descubre que tiene una super voz. De hecho, estuvo en American Idol o Sí, America's sí, Got sí. Talent, una cosa así Pero loquísima. le dicen en American Idol, creo que fue Katy Perry, vas a tener un futuro Sí. extraordinario. Y cuando ya todo el mundo lo daba como ganador, Sí. decide renunciar Sí. y lo contrata el cantante de Imagine Dragons, pues. Imagine Dragons, exactamente. Y lo contrata en su disquera y bueno, empieza todo. No, y por eso te digo, es interesante
su carrera, un poco retomando el tema que estamos hablando de Brian May, porque si bien pareciera que es un tipo que accidentalmente llega a ser este gran artista que termina siendo, no es un tipo que parece desconocer de dónde viene. Y eso me parece importante. O sea, parece que él tiene esta cultura musical que le permite llegar a entender que no puede ser creativo y no puede ser un gran artista sin entender qué tienes atrás. Y quizás una cosa que tú mencionabas que me parece súper, súper clave es el tema de el paquete con el cual se vende la información. Creo que hay una generación, y creo que quiero pensar que es así, que va a reconocer siempre esta canción donde la escuche. Ellos saben que esta canción es importante. Ahora, dar el paso para ver a Brian May allí. No, y nos acabamos de perder el momento justamente, no lo podemos retroceder, ¿verdad, Nelson? Pero justamente ahí se abre el piso del escenario, sale este señor, Brian May, Sí. o sea, guitarrista de Queen. Una leyenda. Y Benson Boone dice súper emocionado, ¡con ustedes, Brian May! Y la gente que, Sí. bien. Sí, Y él dice, increíble. pero ya va, no están Increíble, entendiendo quién increíble. tengo aquí en el escenario. Es que por eso te digo, yo creo que hay como que, es decir, yo creo que la misma o sea, los compartimientos que se van generando en la manera como la información, y en este caso la música, se está dispersando, como que no permite que cierta generación llegue más allá de, bueno, esta es una canción famosa, esto es algo que me suena. De hecho, hubo recientemente el biopic de Freddie Mercury. Es decir, Queen no es algo que está fuera de la cultura popular y que desaparece y vuelve. Es decir, yo creo que Queen es uno de esos artistas que se mantiene de alguna manera siempre en la cultura y en el inconsciente colectivo, pero de allí a pensar quiénes son sus integrantes, por ejemplo. Y de hecho en estos días leí algo que es verdad, que es que esta es una generación que conoce canciones, sabe de canciones, pero no necesariamente reconoce artistas. Y Ok. ¿sabes? Ellos saben quiénes son las canciones, pero reconocer al artista puede ser un paso adicional que requiere cierto nivel de, entre comillas, profundidad que no todo el mundo está dispuesto a dar. Y si eso lo llevas a una leyenda como Brian May, que prácticamente se ha vuelto casi que una pieza de colección, casi que tienes que ser arqueólogo para entender lo que esta pieza tiene, su importancia en la música. Estamos hablando, esto es una canción del año 75. Estamos hablando de una canción que tiene uno de los arreglos vocales más importantes de la historia y uno de los solos de guitarra más importantes de la historia, reconocible en todas las generaciones. Y si tú recuerdas, en Wayne's World, aquí otra vez como siempre Claro, en claro. estas cosas Wayne's World, party time, siempre se nos cae la let's cédula celebrate. hablando con Hiram. ¿Te acuerdas que en su película hay una escena que ellos van en el carro y uno de ellos Cantan, pone la canción y claro. están todos moviendo la cabeza? Y es una escena icónica de las películas de los 90. Solo lo digo como para resaltar la importancia que 30 años después de la vigencia de esta canción vuelve a salir en los 90, vuelve a salir en los 2000 y hoy en día se para este señor leyenda que, por cierto, no solo tocó en esta canción, también tocó al final del concierto y acompañó a Benson en su tema Beautiful Things, donde además tocó la guitarra frente a un público que quizás entendía la importancia del tema, pero no la importancia de esta persona. Y quizás nos habla un poco de cómo se consume la música. Quizás ahorita estamos consumiendo la música más por singles, por canciones, y no por personas. Y Que tampoco está mal. Entonces No. quizás no es que hay un hueco generacional entre el conocimiento de música, sino una manera diferente de consumir la música. yo creo que sí, porque la realidad es que nosotros, hablo de mi generación, y además por ser músico, entender quién tocaba y cómo tocaba también era una parte importante del consumir la música. Hoy en día Sí, y si nos sabíamos los nombres Todo. y la historia de la banda, Todo. era como que, wow, esta persona que culta. Claro, y era muy emocionante porque además esa era una época, recuerda una cosa también, Jairam, era una época en los 90 y quizás antes, donde ser políticamente correcto no era exactamente lo que es ahorita. Entonces, estas eran unas bandas que vivían unas vidas alocadas, quizás no necesariamente para todo el mundo, pero bueno, es parte de lo que ha sido el desarrollo de la música y es lo que es. Mira, ya nos pusieron la cortina de que se nos Wow. fue el tiempo, pero Jesús, No, por siempre favor. me quedo con ganas de seguir conversando contigo. Jesús Dávila, ¿te pueden conseguir a través de tu cuenta? Jao CCS en cualquiera de las redes, por ahí me ubican. Ya seguimos con más de Conexión Éxitos. Conexión Éxitos. Con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión